Exacto. Nos las debemos aparte. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes, buenas noches, buenos días desde donde nos estén viendo y a la hora que nos estén viendo. Esto es Instituto de Investigación y Desarrollo, Luz y Amor. Y que todo vibre en ello. Gracias, amigo. Bienvenido. ¿Cómo estás? Contento y feliz. No puedo evitarlo. Me da mucha alegría venir siempre. Exacto. Aquí. Terminamos ahorita programa con Nachito y con Alfred, que ahí están es muy bueno. Antes de nosotros. Entonces, pues, es el terminamos doble con el de rollo. relajo, el doble de desgarriate, ¿no? Entonces, ahorita estamos entre el cambio de un programa a otro, pero pues aquí estamos. La próxima semana, escúchenos a los 4, vamos a estar desde las 7 de la tarde, ahí en su programa de No soy tú, soy yo. No eres tú, soy yo. No eres yo, soy tú. No eres yo, soy tú. Metiche ni sé. ¿No? No es. Ajá. No, ni sé de qué hablar. El metiche y sus cuates. Porque ¿verdad? justamente empiezan a ver toda esta parte de la falta de reconocimiento que haya sea uno mismo y pues que por eso no la recibes de los demás, ¿no? Pero bueno, aquí estamos en otro programa. El tema de hoy, amigo, es El miedo. el miedo. Aprende a vencer tus miedos o Los miedos internos. los miedos internos, ¿no? Cómo identificarlos, cómo hacer ese cambio, cómo hacer esa transformación, transmutación, ¿sí? ¿En qué momento tenemos que soltar ya ese miedo para tomar la verdad, tomar la herramienta que necesitamos, ¿sí? Y realizar y llegar al éxito al que queremos. Fíjate que el miedo viene del pavor. En la palabra phobos que se desglosó para después se dijera pavor. Ajá. O sea, se fue distorsionando el idioma, yo no sé ni griego ni esas cosas, pero es bien importante saber que detrás de ese miedo viene la parte del pavor, y conforme se fue cambiando todo, pues le pusieron esta parte del miedo. Siempre les digo que hay que jugar con las palabras. Miedo, si lo escribes o juegas con las palabras, puede ser dominio, y es el gran enemigo de la humanidad a Exactamente. través de la cabeza a la mente, porque todo nos da miedo. Y para poder identificar, pues es miedo al rechazo, miedo a ser pobre, miedo a ser rico, miedo a ser feliz. O sea, pues, ¿a qué le tienes miedo? Y mucha gente puede decir, pues yo soy bien miedoso. O sea, yo fui bien miedoso, súper miedoso, y me afectó muchísimo tener miedo. Todo me daba miedo, aparte veía cosas, eso es X, pero me daba miedo. Entonces también estaba yo con mucho miedo porque la autoridad o yo creo que me quedé clavado cuando nací. Desde el vientre materno, lo hemos dicho aquí en el programa. En mi vientre maduro, de mi vientre. No me tiene. Siempre me acuerdo de esa De canción. mi vientre maduro. Doña no cuesta, no, qué bonita canción. La verdad, Nunca la he escuchado, pero es muy me- bonita me no da soy fan de risa la que misma, ya siempre no. que tocas el tema de vientre, Desde el vientre yo empiezo, de mi vientre maduro. Bueno, entonces yo desde mi vientre maduro de mi mamá. Ahí tenemos una cosa, por lo menos en mi experiencia personal, para apoyarlos también a los escuchas y a los que nos ven, y a ti y a todos. En mi experiencia de miedo, yo creo que desde que estamos en el vientre estamos recibiendo estímulos muy interesantes que no son ficticios, son reales, y que el bebé, el feto, como este producto que está dentro, que no me gusta que le llamen así, empieza a brincar, porque lo más grueso que le afecta a un ser humano cuando está en el vientre materno es los gritos y los ruidos. Yo creo que salí muy vulnerable, soy sensible. Creo que las personas más sensibles o hipersensibles son miedosas. Yo en mi sensibilidad Claro. me daba miedo y lloraba. Mi defensa era llorar. Empezaba a temblar y lloraba y me desmayaba. O sea, era una cosa, yo siempre con miedo, ya hasta que me dio la gastritis y fui creciendo, mi carácter me ayudó, pero todo era miedo. Y yo de repente, ¿de dónde viene toda esta cosa? La parte de la amenaza, la culpa. El día que entré la primera vez a la iglesia de Tu Vientre Jesús y que te persinas y todo eso, pues me dio un pavor ver a Cristo, a lo que después supe que era Cristo. Yo vi un señor con sangre y luego me volteé así como película de Cuarón, de esta, no sé. Volteo y estaba un señor todo sangrado. Acababa de llegar del mercado.
Había visto los puercos colgando. Había puesto los pollos sangrantes así. Luego, quién sabe qué con la carnicería de las reses, ¿no? Y ya veníamos a comprar, como que nos hacen ver normal esas cosas. Claro. De un sacrificio de sangre tremendo. Y llego y veo a un señor muerto. Y entonces me dice, no te espantes, porque me llevaban al catecismo. Claro. Y entonces me siento en el catecismo así bien, porque eres culpable y todo esto. Y yo así, puta, más me metieron miedo. Voy a terminar como el puerco y como... ¿no? Sí, como todo. voy a terminar. ¿No? Todo Como el señor. Oigan, el señor, ¿no? Este señor que está ahí colgado, pues si era tan buena persona, ¿por qué terminó así? ¿No? Exacto, y que nos viene a redimir, Sí, y nunca nos enseñaron al Jesús resucitado. Sí. Entonces yo tenía, y luego para colmo de males, al otro día llego a la escuela, porque así fue, y los sacrificios, ¿no? Así un corazón con estos impresionantes aztecas, ¿no? Que después me di cuenta que eran pues sanguinarios y eran piratas, nuestros piratas de acá al lado, ¿no? Entonces, toda esa parte me llegó todo el miedo, porque llega directamente al sistema nervioso, a través de lo que vemos y observamos, cómo esta parte del cerebro ha sido dirigida a través de la parte del miedo. Entonces ya estamos hasta el queque de miedo. Se me hace un tema súper padrísimo hablar del miedo, de cómo trabajar los miedos interiores. Y me quedé pensando cuando dijo el tema al Carlillos, es el que lleva los temas, se me hace muy interesante los temas. Yo dije, ok, los miedos internos que vienen de la afuera y los miedos internos que vienen de aquí de la mente. Y bueno, por lo menos a mí, si les puede ayudar algo, mi experiencia fue a través de eso. Y ahora que tengo los 56, esta edad que ya soy un adulto, trato de ser un adulto, pues de repente en cualquier situación te puedes como resbalar, mano, porque el miedo y no sé qué, muchas veces sales de la casa con el estrés del tráfico y todo, y no meramente es como el estrés, es el miedo que te da llegar tarde, el miedo del tráfico, todo es miedo. Y del miedo está disfrazado, es como primo hermano del pavor y del temor. Y entonces todo está acá y luego se baja acá. Claro. Y luego baja al estómago. Son los 3 puntos de los complejos impresionantes, que es el complejo reptil y el complejo mamario, el complejo donde llegan las canciones de José José, de Daniela Romo, ¿verdad? Y abajo pues llega toda esa parte de las emociones del complejo reptil, como cuando en los comerciales, ¿no? De Sabritas y toda esta parte. Entonces todo eso, yo así fui formándome. Viví con miedo años de mi vida, y ahora no vivo con miedo, pero sí me da miedo de pronto. Claro. El peor enemigo a vencer es el miedo. Y miedo es dominio, es nada más saber dominarlo. Y hasta una frase que por ahí siempre digo, todo lo que me dice el miedo es mentira, todo lo que me dice el miedo es mentira. No estoy dando el antídoto antes, es lo que a mí me ha ayudado, y me ayudó la meditación. Claro. Poder autoobservarme para poder transformar, pero viene de esta parte, porque fíjate que para definir el miedo de los seres humanos, hicieron grandes estudios para que se desglosara del pavor porque también hay un dios del miedo que se llama, no me acuerdo cómo se llama ahorita lo otro. Y de ahí, para que la mente lo entendiera el miedo, y es a cómo nos movemos todos los días. Hay artistas que salen al escenario, y es que entro con miedo, y cuando entro al escenario lo cambio y lo transformo, entonces sí se puede. Claro, exactamente. Uno de los orígenes de los miedos es la falta de verdad. Entonces, como no hay verdad, hay suposición. Y como hay suposición, pues hay caos. Y en el caos, pues es el temor a no dominar lo que tú decías, ¿no? A no dominar la situación, la persona, el carácter, esto, lo otro, ¿sí? Entonces, se vuelve una situación... gracias, Alfred. Se vuelve... ¿La cortaste? Se cortó. Se vuelve una situación caótica, dolorosa, en toda esta parte y la extensión de la palabra, porque pues no podemos avanzar justamente porque no sabemos dónde está el problema. Es tanto el miedo a la verdad, ¿sí? A la verdad que se ha ocultado de nosotros mismos y de nosotras mismas, que entonces tienes que seguir lo que los demás te digan, ¿no?
Entonces, como supones que lo que te están diciendo es real, que lo que te están diciendo pues es algo bueno, ¿sí? Y en el momento en el que te enfrentas a la realidad o al sistema te das cuenta que no. Entonces se viene el caos, viene el miedo, ¿no? El miedo a lo desconocido, el miedo a no integrar lo que eres, el miedo a no saber si el paso que estás dando es el correcto, ¿sí? Entonces, este tema lo escogimos o se escogió porque venimos de los temas anteriores donde estamos hablando de ya salimos de la zona de confort, ¿no? Identificar la zona de confort. El tener miedo también se vuelve una zona de confort, ¿sí? Porque es de por temor no hago las cosas, por temor no me muevo de aquí, por temor no hago esto. Sí, el problema es que nunca defines realmente qué es ese temor, ¿no? ¿Cómo se llama ese temor? Una de las recomendaciones, como dice José Luis, no les voy a dar el antídoto, pero todavía. Una de las recomendaciones que les podemos dar desde ahorita es identifiquen sus temores. ¿Cómo se llama ese miedo? ¿Sí? ¿Miedo a qué? ¿No? O sea, no te quedes solamente en la pregunta de miedo a qué. Resuélvela. Miedo a lo que decía José Luis, ¿no? Miedo a quedarme solo, miedo a quedarme desamparado, miedo a ser pobre, miedo a hacer esto. Ya que tienes la parte negativa, que es justamente ese miedo, agrégale la verdad y pregúntate, ¿qué es lo que quiero? ¿Sí? Si tengo miedo a quedarme solo, entonces, ¿qué es lo que quiero? Pues compañía. ¿No? Pero quieres una compañía cuando no sabes que la compañía eres tú. Ajá, exactamente. Y sigues teniendo miedo, aunque tengas compañía. Exacto. Oye, es que ya llegó, ya está aquí, ya estoy con todos, pero me siento sola, me siento solo. Esa es la verdad que tienes que saber, ¿no? O sea, la solución es compañía. Pero ¿por qué no me siento acompañado cuando estoy con todos, como dice José Luis? Pues porque no sé y nadie me enseñó a cómo acompañarme a mí mismo. Aguas con el micrófono. Ay, otra vez, yo siempre. Perdón, Alfred. Sí. Entonces, justamente es eso. Entender el miedo. ¿Por qué nos da tanto miedo la verdad? Porque en esa verdad tenemos que solucionar. Hay un gran miedo a la responsabilidad, porque en esa responsabilidad te tienes que hacer cargo de ti mismo, de ti misma primero. Y venimos pues de una sociedad, de un sistema, de un entorno, donde nos han enseñado a depender siempre de alguien. Y no a complementarte, ¿no? La forma correcta para vencer a un miedo es complementarte. Porque complementas la verdad más el don o la habilidad que traes, más la experiencia que estás viviendo, más el consejo y la compañía y la guía que te puedan dar los demás. ¿Qué pasa cuando tienes miedo? Y cuando todo esto te empiezan a temblar las rodillas, se te seca la lengua y empieza a palpitar el corazón. Y va con lo que, o sea, lo enchufo con lo que dices tú, sí. Porque van a decir, a ver, como lo que hablamos hace rato de la admiración y la envidia, y que de repente dijimos, es que mucha gente piensa que es celosa, pero realmente no son celos, es envidia porque pasó hoy el hombre o la mujer vieron algo. Aquí también esta parte de lo que el miedo está, porque también todas las cosas que sentimos con el miedo tienen una ganancia. O sea, si tú estás viendo que las piernas te están temblando y el corazón te palpita en donde está arraigado el miedo, porque tú puedes decir, es que de repente empecé a respirar mal, a lo mejor no era miedo. La característica es que te empieza a temblar todo, empiezas a sentir que te palpita el corazón, ahí es donde vas a identificar que tienes miedo. Y de ahí vas a hacerte las preguntas a qué. Muchas veces la gente, por no conocerse y no conocer la verdad, porque la verdad te va a hacer libre, lo dijo el Divino Maestro Jesús, la verdad te hace libre porque no quieres ir hacia ti. Creo que el miedo, como dicen muchos psicólogos, te ayuda a ponerte en guardia. Claro. Si llega un león y te pones, ¿no?, a torearlo, o que Dios quiera que nunca me toque, pero bueno. Si Daniel domó, el bíblico, el profeta Daniel, domó a los leones, lo metieron a una jaula con los leones, porque no me acuerdo cómo estuvo la onda, que está muy interesante esto de Daniel, porque Daniel, aparte, ese profeta, lo lees, no está hablando de religión, y te dice todo lo que está pasando en porque hay siete pasos de los que hace. Bueno, lo meten con los leones. Yo admiro mucho esa experiencia que tuvo, que fue real, y que se lo meten con los leones para que se lo comieran. Y él empezó a dominar el miedo. Yo he tenido escenas, después de que ya empecé a dominar el miedo,
donde tienes una ganancia impresionante y el dominio del miedo, porque sí se puede. Claro. Es como si le hicieras, por ejemplo, si Carlos trae aquí una basurita o algo, es que luego le quitas la lagaña a alguien. No, espérate, amigo. Pues espérate, amiga, y le quitas, ¿no? Así es, nada más que requerimos un entrenamiento. Primero identificar qué es, porque te va a ayudar, hay una ganancia que te va a ayudar a correr. Si suena la alarma, pues yo voy a hacer, es cierto, voy camino, todo eso, porque ya me está dando una alerta y algo estoy sintiendo. Hay gente que no siente, porque hay gente que no siente, pero los que somos sintientes en un momento dado, otra vez, sí pasa esa situación. Pasan muchas cosas. Más para atrás. La parte de la adrenalina que sentí en la escuela, maestro. Sí, manto. Es que eso nos pasa cuando empezamos a sentir, cuando empezamos a conectar con todo esto, porque en esta parte sintiente que está platicando José Luis, ¿sí? Aprendes a desarrollar tu sensibilidad y entonces tu sensibilidad hace que tu campo energético, electromagnético, tu energía, tu vibra, como tú le quieras llamar, ¿sí? Se haga cada vez más grande para entonces sentir el entorno y en el sentir el entorno empieces a solucionar para no dejarte llevar por ese miedo, ¿no? Entonces hay veces que no sé si les ha pasado a ustedes que nos ven aquí sentados y de repente estamos y nos vamos alejando cada vez más y nos vamos moviendo, ¿sí? Y nos vamos haciendo cada vez más atrás porque va creciendo nuestra energía. Entonces reculamos para poder movernos más, es recular, te haces tantito para atrás. El miedo. Cuando tienes miedo, te da culo, ¿no? Sí. Sientes hasta el culo, sí. Que así le llaman al ano. Porque sientes que se te frunce. Sí, las palabras te recorre, ¿no? Eso es una parte para ver que es para no confundir. Porque como lo que te digo, mucha gente dice, soy bien celosa, man. No eres celosa, eres envidiosa. Ajá. De que él se le quede viendo o sea, o en todo lo que conlleva ahorita lo que la pareja. Claro. Pero fíjate, estos cambios que dicen los produce muy rápido el miedo. Y no es padre porque incrementa, o sea, también el miedo va a incrementar tu energía, pero se pueden atrofiar las situaciones de tus células. Claro. Se empieza a aumentar los niveles tremendamente del azúcar, exacto, aunque no seas diabético. Sí, porque, o sea, no te conviene. Porque el cuerpo te está preparando para que salgas corriendo, ¿no? O sea, la parte animal, cuando tú tienes demasiado miedo, la parte animal se despierta. Y entonces todo tu cuerpo empieza a generar toda esta presión mezcla, arterial, ¿no? La presión arterial te la sube muchísimo porque empieza a envolver a todos tus músculos, empieza a darle toda la energía que necesitan todos tus músculos para salir corriendo. Es como la gacela cuando ve que el león o la leona ya lo está acechando, o sea, ya está parada enfrente de él. O sea, el cerebro le está diciendo, huye, ¿no? Ahorita que tocabas la parte de Daniel y los leones, el nombre de Daniel quiere decir... No se lo comieron, ¿eh? No, el nombre de Daniel quiere decir... el guerrero de Dios, ¿sí? Daniel. Entonces, el bonito guerrero de Dios, ¿por qué te están poniendo un guerrero? ¿Por qué te están poniendo a alguien fuerte, ¿no? Que es ahí donde entra la carta, por ejemplo, de la fuerza. Ahorita vemos esa parte del Olivera que nos están mandando. La carta de la fuerza, por ejemplo, del tarot, es una mujer dominando a un león y abriéndole las fauces, ¿no? Entonces, el león, ¿sí? El león denota justamente esos miedos, esa información, ¿no? Pero ella, o sea, la representan como una mujer porque es desde tu parte sensible, desde tu parte amorosa. Desde la parte del alma. Desde la parte del alma. Para no destruir nuestra alma. Vas a aprender a dominar a ese león porque no lo vas a matar tampoco. O sea, le está agarrando las fauces para decirle cállate. Claro, sí. Y es tu propio león. Cállate, exacto. Tu entonces, propio... Una de las cosas, exacto, una de las cosas que tenemos que aprender es que cada vez que tú sientas miedo, como ese miedo te va a empezar a dominar, tú le tienes que decir, cállate. ¿Sí? Y eso es una orden. Es una porque orden. El decreto cede del error. Es una alerta máxima al cerebro y a la vida. Sí. Pero también este miedo tiene que ver también con los sentimientos. O sea, ¿dónde te va a llevar el miedo? Que es una alerta cerebral y emocional. Claro. Te va a llevar a esas partes. Me encantó. Sí. Cállate. Cállate. Sí. O puedes hacer esto. Tu cerebro, algo que tenemos que entender, comprender y saber es que nuestro cerebro está hecho para seguir órdenes. ¿Sí? Pero hay órdenes que ya son automáticas. Ajá. Y esas órdenes automáticas son las que ya volviste un hábito. Entonces, cuando tú empieces a sentir miedo es porque tu cerebro trabajó en automático. En ese momento, por eso le tienes que decir, cállate, alto, ¿no? Lo que dice José Luis. Paro, respiro y relajo. ¿Sí? Y relajo. Ajá.
Porque mi cuerpo, porque mi mente ya está dando una orden automática que ya sé que me va a generar más miedo y ese miedo me va a llegar a generar un caos, ¿sí? Y entonces viene la parte de la enfermedad, ¿no? Y antes viene la emoción, o sea, antes de que te enfermes viene la emoción, o sea, Claro. el miedo te va a llevar a la emoción que se convierte en sentimiento. Ajá. Y luego ese sentimiento puede deformarse si se hace resentimiento, pero también en las alertas de tu campo energético estás atrayendo. Exacto. Por eso siempre todo lo que cállate, ¿no? O sea, te calmas, puedes hacer esto o puedes hacer esto para que lo espantes, el subconsciente se impresione, porque lo que requerimos hacer nosotros cada vez que el miedo llega es entender, comprender que no me voy a, que te va a desdibujar, que Claro. no tiene derecho a que te desdibuje, porque muchas veces no son tuyos, vienen desde este vientre que yo les, de mi vientre, viene desde el vientre que está, desde que estás en el vientre, y en ese momento vas creciendo como, pues te avientan como borda en tobogán, Claro. te avientan como hilo de media, y estás así, yo siempre soy, ¿cómo le hicimos? ¿O cómo le hicieron? O sea, y fíjate, si ahorita que hay tanta información, están pariendo chayote las mamás muchas veces, ya están todas así, porque ya van a entrar a la escuela y que no sé qué, y si todavía tengo uno de 7 años o 5. Es miedo que te genera esa parte 3, y todo ese sentimiento te va a llevar a que vayas actuando en la vida así. Exacto. Y luego la vida misma, fíjate, cuando yo digo, todo lo que te dice el miedo es mentira. Pero a ver, no estás diciendo que si tú decretas y que si tus palabras son una orden y es un ¿cómo se dice? Un código. Ajá. Va a salir y va a regresar como si fuera. Pero tiene un tiempo, no te conviene, porque si la semilla, nosotros estamos en el conocimiento budista, se usa que sembremos semillas y que los pensamientos son semillas. Entonces vas a tener autoobservación para poder autotransformar. ¿Qué semillas sembraste? Como para que no te generes lo que acabas de decir, lo que acabo de unir ahorita, y en un momento dado, en el para respirar, relajar y dar esta orden que me fascina, que es cállate o aquíétate. Por eso cuando meditamos, que es una herramienta buenísima, es en el momento que estás entrando en ti, aquíétate y sabe, aunque no lo digas, tu mente se va a quietar. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos, hasta el Papa, el Dalai, todos esos grandes líderes espirituales que ya nos han decepcionado tanto y que por miedo han hecho muchas cosas también, están inmersos a esa parte tan fuerte. Es como si ahorita explotan un cohete, a lo mejor Carlos va a hacer esto. Y yo, ¿sí me explicó? Va a ser diferente y algo Claro. diferente. Todos los que están aquí ahorita observándonos, todos vamos a, dependiendo la información que nos deformó, lo vamos a estar viviendo. Exacto. Sí es vivencial el miedo. Sí, claro. ¿No? Sí, sí, sí. O sea, un punto importante que me encantó que tocaste es el tiempo, ¿no? Para que esta situación o esta enfermedad, por ejemplo, Loli Vera nos dice, buenas noches, y el miedo a la enfermedad, ¿sí? O sea, ¿cómo se supera ese miedo a la enfermedad? Entonces, algo importante que tocó José Luis es, ¿la enfermedad qué es? Es algo que ya estás sintiendo, ¿sí? Es algo Es que una ya... apariencia. Pero perdón tantito. Dime. Es que me encanta lo que vas a decir, ya sé que es. El miedo a la enfermedad, como todavía no la tienes, Ujú. es una apariencia y eso te puede ayudar. ¿Sospecho qué? ¿Por qué sospechas? Es Exacto. que me duele la cabeza, Supongo Carlos. que- Supongo, do por hecho. Y el sufriente, el que sufre eres tú. Amigo, es que te juro, ya llevo 2 días que me duele el ojo, es un tumor. ¿Por qué? Porque mi vecino, un amigo, murió Claro. el viernes de un tumor. Y luego otro está desahuciado. ¿Y qué tiene que ver contigo? Es que ya me dolió la rodilla, seguramente me voy a enfermar de la garganta. No, y a ver, dime, Entonces- ¿te duele la rodilla, amigo? Dime, ¿te duele la rodilla? No, a mí tú dime. ¿te duele la rodilla? Sí, y estoy muy preocupado porque ya Ajá. tengo 2 pacientes que les cortaron una pierna. Ah, Y entonces, ¿por qué estás preocupado? No, ves que a 2 de mis pacientes, sí a ellos les pasó. Bueno, si no fue les pasó, porque a mí, ¿por qué te pones de apechito? Decía la maestra. algo importante que dijo, si no fuera terapeuta, si no tuviera la información, me uno a ese miedo, ¿sí? Y Que es mira lo que que normalmente hacemos. Si yo les digo, ¿no? Pongan mucha atención y vamos a hacer este ejercicio rápido para que sepan cómo funciona la mente en automático. ¿sí? Estaba en la cocina y estaba cortando las pensé que les verduras ibas a para poner. una sopa. Ajá, estaba cortando las verduras para una sopa. Cuando en eso estoy cortando la zanahoria, escucho que suena el teléfono y rájale, ¿no? Me corto, mi dedo que sigue del pulgar, ¿no? Que también tiene un significado cada dedo. ¿Sabes?
Entonces, y me empezó a salir la sangre y me empezó a doler mucho, ¿sí? Ahora, lo que te acabo de decir es mentira, ¿sí? ¿Qué te pasó a ti? No me pasó nada. No, ya sé, pero ¿qué nos pasó? ¿Cómo lo tomamos? ¿Qué les pasó a ustedes? ¿Sintieron? ¿Sí? Fueron de los de... ¡ay! ¿No? Y te agarraste el dedo que te No, indiqué. yo soy muy de eso. Sí. Esa es la parte donde te digo, tu mente ya funciona de forma automática. Entonces, lo que acabo de decirte quedó registrado en tu mente más la acción, que era lo que decía José Luis. Depende qué tanto lo sientas, es lo que va a hacer que se desarrolle. De la emoción viene el sentir, o del sentir viene la emoción. Y la emoción, que es un impulso en movimiento. Exactamente. Entonces, tú no sentiste el dolor aquí en el dedo primero. Tú sentiste el dolor que está registrado en tu archivo de información que está en la mente. La mente lo pasó a tu cerebelo lo pasó al sistema nervioso central. Y en cuestión de segundos, ¿sí? Mandó la sensación, ¿sí? Al dedo. Ajá. Y tú le hiciste, ¡ah! Cuando le hiciste, ¡ah! Confirmaste que tu cerebro y tu cuerpo procesó toda la información hasta que dijo, ahí está lo que pediste. ¿Sí? Eso es. ¿Sí? Entonces, si tú constantemente, como dice José Luis, estás pensando que te va a ir mal, estás pensando que te vas a enfermar, estás pensando que te va a doler esto, estás pensando y estás decretando constantemente, tu cerebro todos los días y en cada momento en el que tú estés pensando que te va a ir mal o te vas a enfermar, ¿sí? Lo va a ir reflejando. Ajá. Entonces te va a ir reflejando ese dolor hasta que llegue un momento en el que el cuerpo te diga, ya estuvo, ya está, ¿no? Señorita, señor, ahí está su pedido entregado. ¿Sí? Esa emoción sale y regresa a ti. Exacto. Así. Y es de, ay, pero ¿por qué? Es que me comí algo mal, ¿no? Es que la temperatura del ambiente, ay, es que por esta mujer, ay, es que por aquel que me hizo encabronar, ¿no? ¿Sí? Realmente uno de los miedos a la enfermedad es hacernos miedos a la responsabilidad que tenemos de aprender a manejar todo lo que somos, ¿sí? Si yo te dijera todo lo que tú te estás causando a tu alrededor, enfermedad, bienestar, una buena pareja, una mala pareja, es causado por ti y por las decisiones que estás tomando. Por lo que crees que necesitas. Tú sabes que es una verdad, pero sabes que es una verdad tan fuerte que tu mente va a despertar a tu ego y le va a decir, no es cierto. ¿Sí? Sabes que ya no los escuches, sabes que ya cámbiale, sabes que ahí viene el carro, ¿no? Y pasa, ya no escuchaste lo que yo te dije. Ajá. Sí lo escuchaste, pero no quisiste sentirlo. ¿Pero qué crees? Para sentirlo duró un segundo. Y sí lo sentiste. La enfermedad te hace salirte de la adaptación que tienes todos los días para sentir emociones fuertes a través del miedo de algo que a lo mejor nunca va a llegar. Ajá. Y hay un gran estudio donde crean una gran disciplina para que nosotros podamos entender la parte del miedo. Han hecho muchos estudios tremendos. Claro. Pero el más efectivo es sentir. Pero si hay una situación del miedo a la enfermedad y al miedo a la muerte, son como muy comunes, el miedo a la enfermedad y a la muerte. Claro. Que creo que todos, si tú dices que tienes miedo a enfermarte, sí, pero actúa en consecuencia. Exacto. Para no crear consecuencias. O sea, y en un momento dado, toda esta parte de la emoción, que es un gran estudio, que va hacia la parte del miedo, y miedo también, si tú yo digo miedo me da, te va a dar. Si tú pones esta parte del miedo, claro, de decir, como ¿por qué te pones de apechito? O como decíamos en la aplicación mental, decía la maestra, mínimo sea un tapete persa, ¿no? O sea, tampoco me interesa hacer tapete persa, claro, pero ¿qué tanta información estás recibiendo todos los días? A ver, si se enfermó Luis Miguel de la garganta en el concierto, que no me enferme yo ahorita que está lloviendo. Tú no eres Luis Miguel. Exacto. Tú no eres quién sabe quién y no sé qué tanto. Es un decir. Sí. Entonces, ese miedo, a la enfermedad tiene que ver con la información que estoy recibiendo entre esta parte que crees que mereces. Claro. Yo merezco enfermarme. ¿Por qué? Porque todos los días te estás culpando de cosas, no eres culpable de nada. Es que entonces merezco esto. Y entonces te pones así como, ya sé cómo me voy a sentir bien enfermándome.
justificando esta parte. ¿Qué pasa con el miedo? Exacto, la Y lo decían, justificación. nos lo decían cuando fue la pandemia, y no quiero que me digan, ay, pero el virus existe, ya sé que existe el virus y cada quien. A mí no me ha dado, sí me enfermé de gripe hace poco, no sé qué, y ya le digo, doctor, ¿qué onda con no te hagas o sea, no tienes COVID? Ya nada, ya estas son como videntes. Decían en la televisión, en los medios de comunicación, el virus del miedo, ¿no? Tuve unos pacientes que le dije, síganle, con lo que acabas de decir justo, síganle. Y lo acabo de tener un paciente y me dice, este chavo dice, no, es que no va a volver a pasar lo que pasó. Tanto le estuvimos y que casi nos morimos por el COVID y tú nos lo advertiste, oye, que, ¿no? O como dicen, sí, pero hay que cuidarse, ahorita ya nos van a volver a querer encerrar, o ¿qué vas a hacer? ¿Vas a mitigar o a sucumbir? ¿Por qué? Entonces eres tan importante. Si eres muy importante, impórtate. Impórtate. Pero si te haces muy importante, porque entonces ya, como una amiga también me dijo, oye, todos se enfermaron de gripa menos yo, casi se nos muere. Hace como 10 años, le digo, ¿para qué andas decretando, Chuchita Pérez, que no sé qué? Se enfermó y sus hijas ya no sabían qué hacer con ella, que es mamá soltera y todo. Y se puso, le dije, tan. Sí, o sea, imagínate, ¿no? Digo, es una educación basada desde la enfermedad que hemos recibido desde muchísimos tiempos. Se sufre mucho. Es una educación basada desde el sufrimiento, desde los miedos, desde las carencias. Entonces, por dar un ejemplo, imagínate que en tu familia la mayoría de tus tíos, de tus abuelos o de tus ancestros tuvieron diabetes, ¿no? Entonces, si tú, sí, claro, ¿no? O sea, nadie quiere tenerla, ¿no? Y no está dentro de los planes de nadie, ¿sí? Enfermarse. Sí, enfermarse. El tema es no tener miedo. Entonces, pero no puede estar en tus planes, pero el miedo está ahí, ¿sí? La aplicación, si tú quieres verla desde el celular, ¿no? Tú como una nueva gama y como un nuevo celular dentro de la misma fabricación, pues ya traes esa aplicación, ¿sí? Ya está ahí impregnado o heredado el que eso se puede desencadenar, ¿no? Si tú lo eliges, si tú eliges rascarle, ocuparle, checarle, pues adelante, ¿sí? ¿Puede o no puede pasar? Claro, porque vamos a esto, ¿no? Entonces, la mayoría de tus familiares son diabéticos. Ajá. Tú dices, bueno, la raíz de la diabetes es porque no disfrutó la vida, porque no hizo lo que quiso, porque no se sintió libre, porque se llenó de muchos miedos. Sí. Si tú no quieres enfermarte, pero empiezas a tener las mismas conductas que tuvieron ellos, no haces lo que tú quieres, te estás quejando a cada rato de la vida, no la disfrutas, ¿sí? Tienes miedo a dar el paso, ¿no? Tienes miedo a no poderte desarrollar, ¿sí? Todo eso va a empezar a generar esa diabetes, ¿sí? Necesitas 30, 40 años para que la enfermedad se genere, ¿sí? Entonces esa es la parte que decía José Luis. ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar a tu miedo? ¿Cuánta atención le vas a dedicar? ¿Sí? ¿Cuántas cantidades le vas a dar de alimento a tu miedo para que siga siendo tan grande, que en algún momento te devore, ¿no? Por eso en la historia de Daniel, dice Daniel, alimentó a su valor, alimentó a su fe, alimentó a todo lo que él era, ¿sí? Y venció a esos leones. A mí, a pesar de mi miedo, yo no vencí leones, no sé si lo haga. Y claro que venciste leones porque venciste a tus miedos. O sea, y son dragones también, pero claro. ¿Qué pasa si llega un miedo? A lo que sea, en este caso apoyamos a Loli en un momento dado para lo de la enfermedad, pero lo vamos a llevar a todo. Si son dragones o leones o malos, súbete al dragón. Conócelos primero. Como el ahí está la película de Conociendo a mi dragón, ¿no? Y entonces, terminó sin pierna el chavito, ¿eh? Esa parte era conocerse, o sea, él se conoce a través de ese dragón, ¿sí? Es que todos le tienen miedo, es que es un animal terrible y que no sé qué, y cuando él los va conociendo, se va dando cuenta que los puede dominar, porque no les tiene miedo, porque reconoce las grandes virtudes que hay ahí. Entonces, dentro de ti hay un gran dragón, ¿sí? O un gran león o una gran leona. Hay un dragón de 7 cabezas, son los chakras. Que necesitas aprender a dominar, ¿sí? O un dragón de los que tú elijas. Sí, o el animal que tú elijas, ¿no? Sí. Entonces,
volvemos al punto, ¿no? Todos son diabéticos. Y en el momento en el que yo empiezo a disfrutar mi vida y en el momento en el que empiezo a hacer todo lo contrario a lo que hacían mis ancestros o lo que hacía mi familia empieza a tener envidia y me dice, oye, ¿por qué tú sí eres feliz? ¿Por qué yo no? ¿Sí? ¿Por qué tú sí estás disfrutando? Claro, ya te vas, no te importamos. Entonces viene esta parte de la envidia, viene esta parte del chantaje. Sí, te etiquetan como la oveja negra de la familia porque estás yendo en contra, pero estás yendo en contra porque estás siendo feliz. Bendito Dios. ¿Sí? El problema es ese, que son 10 personas diciéndote que estás haciendo mal al ser feliz, que Bajas la guardia y regresas. ¿Sí? Pero como regresas ya con toda la información de cómo puedes ser feliz y estás viendo que estás viviendo en el caos y que tú le elegiste, te arrepientes, te culpas. ¿Sí? Yo creo que una de las grandes bases del miedo es la enfermedad, porque el miedo no nada más, fíjate qué bueno, el miedo no nada más daña nuestra mente, sino también nuestro cuerpo. Claro. Y lleva, o sea, en vez de decir, bendigo las células de mi cuerpo y me doy salud, estoy muerta de miedo o muerto de miedo por esto que pasa, por toda la información. Si imagínate de chiquito todos los comerciales que salían de medicinas y las inyecciones, pues era una programación tremenda en donde te decías, pues sí, porque ya hay una medicina que no te va a ayudar. Claro. Digo, salvo a casos muy importantes, sí. Y lo que va a hacer va a reprimir el sistema inmunológico. Ahora, otro tipo de situaciones son las comidas, todo ese tipo de situaciones. Entonces, si yo ahorita te digo, vamos a hacer un ejercicio, o lo hagan en su casa también, otro. Si tú estás sentada en la sala y pasa uno de tus hijos y le dices cuidado, ¿qué va a hacer? Porque, no, y es como cuando decimos, oye, cuidado, sí. ¿No? Entonces, ay, ahorita brinqué, me senté aquí, sí. La chicha. Ah, sí, bueno, la cosa. se me salió. El pecho. Hasta la leche se me salió. Corta ese cacho. Sí me explicó, o sea, sí, bueno, fíjate que por algo pasan las cosas. Eso hasta la leche se le sale. ¿Qué pasa cuando se espanta una señora que está amamantando un bebé? Pues claro, se le corta la leche. Exacto. Fíjate, si hasta dice que cuando haces tamales, yo ya lo comprobé, que las aquí en México, no sé, en otros países, en otros lugares, están haciendo el tamal y si la mujer está mala onda, ¿no? No se hacen los tamales, no el arroz, toda esa parte, esas manos benditas que hacen toda esta parte de la gastronomía. Claro. Qué bonito, nuestras mamás que les gusta cocinar, porque hay mujeres que no les gusta cocinar, los que hacen postres, que por cierto Loli hace unos postres muy ricos, y ya les voy a pasar la página ahí en eso. Es que no me acuerdo, ya se me antojó. Entonces, en un momento dado, todos esos sucesos que nos causan miedo son sucesos que vienen de atrás, de recuerdos pasados, que ya ni siquiera existen. Ahora, ¿por qué siempre tengo este miedo a tal cosa? Porque la mente, lo que trata de hacer la mente solitita desde su consciente, es dañar tu cerebro para después enfermarte. Entonces, el miedo lo que hace es que paraliza y te hace cegarte. Por eso mucha gente ahorita estamos viendo cómo golpean, cómo se paran y no sé qué, y matan y todo, porque es un miedo. Yo he ido a cárceles y les digo, ¿por qué mataste? No sé, vi negro. ¿Por qué te la...? No, pues sentí mucho, quién sabe qué, ¿no? Acaba de salir un viral video hace poco, ya no supe bien cómo estuvo, pero el caso es que la chava del Oxxo, por decirlo, se mete el ratero y ya lo deja encerrado en la accesoria. Y era una rata. O sea, pobrecita rata, se empezó así y él, no, empezó a tener miedo, fíjense cómo somos, tuvo mucho valor para meterse a robar. La chava lo encierra con todo y cortina. Empezaron hasta que se salió, creo que sí lo agarraron. El tema es este aprendizaje tan tremendo, cómo le empezó a dar miedo al hombre, se hizo chiquito y empezó a gritar, no. ¿Se acuerdan de la bruja de Blair? Que a la mera hora decían que era una... Oh, yo salí muerto de miedo con la bruja de Blair. Yo iba así. Me enrolaron horrible y resulta que no era cierto. O sea, era una fantasía de la película, pero nos la hicieron ver diferente. Como yo volteaba para todos lados. Me acuerdo que sí estaba en Reforma, en el cine latino.
que ya no existe. Y yo me duró como una semana. Ni El Exorcista me espantó tanto. O sea, ¿sabes? Pero ¿qué hacen todo ese tipo de películas? O sea, ese es un buen análisis que, por ejemplo, ahorita que estamos tocando el tema del miedo, pueden hacer. Sí. O sea, son muy miedosas, pero bien que van a ver esas películas. Pero, ¿qué te está generando? ¿Qué es realmente lo que busca esa película, no? Esa película de terror o el género de terror lo que te va a ayudar o lo que te va a obligar y te va a llevar al extremo es a sentir, ¿sí? Exacto. Te va a sugestionar tanto. Y sentimiento. ¿Sí? Te va a poner la canción tun, 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 tun. ¿Cuándo llegó Tiburón? El tiburón nunca se... Y de repente gritan y entonces ahí, ¿sí? Ese es el momento, o sea, cuando tú te sugestionas, si tú quieres dejarte de enfermar, si tú quieres dejar de sentirte mal, si tú quieres dejar de enfermar el entorno en donde estás, deja de sugestionarte y querer llegar a la emoción donde ya te aterraste. Emociones son reacciones. Puedes pensar, uno de los filtros que no ocupamos y que por eso tememos tanto es el razonamiento. Ocupen el razonamiento, véanlo por la parte fría. Cuando empiecen a tener el miedo, es el miedo que sea, empiecen a analizarlo. ¿Sí? ¿Por qué tengo miedo? ¿Realmente me ayuda en algo? ¿Este miedo es mío? Ajá. ¿Este miedo es mío? ¿Me ayuda en algo? ¿Realmente esto que estoy sintiendo me va a traer algo bueno? Es bueno, necesario y verdadero. Entonces lo empiezas a desmenuzar tanto que toda esa parte del sentir se va. Ajá. Sí. Si realmente quieren solucionar sus miedos, quítenle la emoción. Quítenle el sentir, pásenlo a la parte fría. Donde está tu atención, estás exacto. Y que más bien ese sentimiento o esa emoción sea el de, ay, esto es una porquería, esto me está quitando el tiempo. Mejor me voy a sugestionar en la diversión, en lo bueno, en lo que quiero, esto, lo otro. ¿Sí? Entonces, uno de los datos que les podemos dar, que por ejemplo fue lo que aprendimos en aplicación dental, es que el miedo se rige por un triángulo viendo hacia abajo. Entonces, la primer punta del triángulo va a ser suposición, la ausencia de la verdad. El segundo, lo que va a generar la suposición y la ausencia de la verdad va a ser el miedo, va a ser esa emoción, ¿sí? En negativo o en lo correcto o en lo oscuro que no has resuelto tú o que no has aceptado tú. Cuando ya llega el miedo, automáticamente se transforma en vacío o enfermedad. ¿Cómo vas a salir de la enfermedad? Pues necesitas regresarte a esa suposición y convertirla en verdad. Ahí es donde entra el buen razonamiento, lo que te estamos diciendo ahorita. Pensar antes de actuar. Piensa antes de actuar, exactamente, porque si no te va a ganar la emoción. Es como si te dieran una pistola cargada de balas, ¿sí? Y tú en el momento que tienes miedo tomas la pistola y te das un balazo, ¿sí? Entonces, en ningún momento razonas y piensas, ¿por qué te están dando una pistola? ¿Por qué la estás tomando y por qué disparaste? Simplemente nada más te fuiste del sentir a la emoción, ¿sí? O de la emoción al sentir, ¿sí? Entonces, ya que sentiste el balazo, donde te lo pusiste y ay, ¿por qué esto, lo otro? No. Pero quien tomó la decisión fuiste tú. Entonces razona, piensa, vete a esa parte fría. Cuando tengas miedo, vete a la parte fría, ¿no? Oye, es que acaban de secuestrar a estos chavos que no sé qué. ¿Sí? Entendamos que parte del sistema de mucho tiempo y de muchas edades es llevarnos al sentir y a caer en caos. Por eso entonces, venden tanto. Cuando nos llevan al caos como sociedad, ¿sí? Y te llenan de tanto miedo, pues es fácil controlar. Ajá. Entonces, porque, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Cuidado. Por ejemplo, aquí en México, cada vez que van a empezar, más cuando se tiene que elegir presidente, ¿no? Ahorita están, por ejemplo, todas las campañas donde todos los que van para presidentes, pues están dando a notar, ¿sí? Pero como la gente ya está harta, empiezan a haber muchas noticias de desaparecidos, de robos, de asesinatos, de todo eso. Entonces, ¿qué están generando? ¿Qué generan esos medios de comunicación? Miedo. Que están siendo pagados justamente por esas esferas políticas, ¿sí? Pues miedo. Y el gobierno te va a dar la solución, por eso andas así. Y no te da ninguna solución. Entonces, la persona que va hacia la candidatura te va a decir, no, pues yo voy a exterminar el miedo y a estas personas y ahorita voy a mandar a que agarren a estos cuates que secuestraron. Porque entonces los del quién sabe qué partido fueron los que... Entonces, ¿cómo hablamos? todo
todo se está haciendo justamente para sumergirnos en el miedo. ¿Qué pasa cuando ya no tienes miedo? ¿Qué pasa cuando ya te das cuenta de todo lo que se hace a tu alrededor y cómo tú te metiste o te metieron en esa burbuja de miedo? Pues cuando sales de esa burbuja, dices, quien esté en el poder, ¿sí? Yo sigo haciendo mis cosas. Ajá. La persona del gobierno, la persona de la sociedad no está llegando y me está diciendo, oye, párate, ya te tienes que ir a trabajar. Oye, ¿ya comiste? Oye, esto, oye. Entonces, cuando te das cuenta, tú sigues haciendo tu vida mientras ellos hacen su vida. El gobierno y el sistema no me definen. Exactamente. No me gobiernan. Yo me gobierno a mí mismo. Tú te gobiernas. Y eso no tiene, mira, ya si tienes tu INE y todo, haz lo que requieres hacer y todo. Claro. Pero vuelvo a repetir, todo lo que tú sientes, de cualquier miedo a lo que tengas, al miedo que tú tengas, fue fraguado. ¿Por qué nosotros sentimos miedo? Porque son situaciones neurológicas del cerebro. Claro. Y por ahí nos llegaron. Por eso cuando ves las de Nestlé se te antoja. Por eso, sí. ¿no? Es como... O sea, llevémoslo, por ejemplo, a la etapa de las cavernas, ¿no? Entonces llega el hombre de las cavernas en esta evolución que tiene, si lo queremos ver desde la teoría de Darwin, si llega de la evolución del mono al hombre y se encierra en las cavernas porque ve que afuera hay muchos depredadores, ¿no? Entonces imagínate que vive tanto dentro de una cueva que ya le da miedo el exterior. Entonces le tiene tanto miedo y tanto pavor al exterior que empieza a contarles historias a las generaciones que siguen. No salgas, quédate, ¿sí? Y quédate porque allá afuera es horrible, ¿no? Y allá afuera solamente hay muerte y allá afuera no va a haber familia, que no sé qué. Llega tanto al extremo el miedo que tapan la cueva, ¿no? Desde adentro tapan la cueva, ¿sí? Y se genera la ley de quien ose salir de la cueva, ¿sí? Entonces va a desaparecer completamente. Pero ¿qué crees? Va a venir de repente alguien, ¿sí? Después de muchas generaciones, con tanta curiosidad que que se va a poner a analizar la historia y va a decir, pero entonces, si era tan peligroso allá afuera, ¿cómo llegamos a esta cueva? ¿No? ¿Cómo alguien puede nacer dentro de una cueva donde no hay sol, donde no hay agua, donde no hay esto? Entonces va a empezar a hacer tantas preguntas que al final va a ir a la entrada de la cueva, va a abrir la cueva, ¿sí? Para salirse. Y no va a pasar. Y no va a pasar nada. Se va a dar cuenta que el entorno se transformó, que el entorno se adaptó, que el entorno no es nada. Lo superó. ¿Sí? De lo que le dijeron. Entonces la verdad en la que lo habían inmiscuido, la verdad que le heredaron, no era verdad. Y aparte, sí. O sea, lo que les dijeron, lo que le quisieron sembrar. Ajá. Porque mucha gente piensa, me dice, es que yo soy igualita que mi mamá, soy pero bien miedosa, man. Ajá. No, fíjense. Eso fue lo que te sembraron. Sí, se sembraron corrigiendo porque los miedos no son hereditarios, ¿eh? Ajá. O sea, son individuales o individualistas. Ya vimos que todo lo que pasa nos va a meter miedo. Ahorita me estaba acordando de lo que dices. Yo crecí con miedo. ¿Quién nos mete miedo? Mamá y papá. Nos meten miedo los maestros, nos forman, y si no corro, no empujo, no dices, bueno, pero también es para crear una ley o un sistema. Sí, pero todo está basado en el miedo. Yo ya estoy harto de tener miedo. O sea, como dicen unas frases, si lo vas a hacer, hazlo con miedo. Y muchas veces ni siquiera disfrutamos ni la sexualidad por miedo, porque luego llegó que el VIH, pero que la sífilis, no sé qué tanto, y ya no sabes si tú te quedas así como, me aviento, no, mejor ya no hago. Sí. Es que qué feo, porque toda esa parte te va separando. El miedo es un mecanismo de defensa natural que sucede, aunque lo hayan sembrado, lo que sea, todo, es un miedo, pero espérame, para cuando lo requieres realmente, porque si yo en un momento dado, el miedo te va a ayudar a echarte a correr, y es se podría convertir en una virtud y en una herramienta. La cosa es que nosotros confundimos por los cuentos que nos han contado y los cuentos que nosotros nos hemos contado también simultáneamente y 24/7, que ahora estamos de 24/7, que no los frenamos ni los paramos. O sea, entonces en esta parte que tú dices de elegir, claro, porque estamos regidos por malas elecciones. Y voy a elegir lo amable o lo temible, porque realmente el miedo va a estar ahí siempre latente. Sea enfermedad, sea eso. Entonces voy a elegir, no hay de dos sopas. Cuando tú usas esta parte de la verdad que te hace libre, ¿cuál es la primera verdad de la vida? La salud. La salud.
Exactamente. ¿Por qué? Porque solo el bien es real. Claro. ¿Cuál es la verdad en la vida? La verdadera verdad. Todo es verde. Si ahorita dejamos este lugar que está grande, sin nada, y nos vamos de aquí 6 meses, si se queda, van a crecer plantitas, Ajá. pero que van a entrar las hormigas y no sé qué tanto, aunque no haya muebles. Entonces, tú vas a elegir, vas a dejar de estar pensando en el bien y en el mal que sí existe. Pero si te vas para acá, ¿no? Y si te vas para acá, te vas a desfasar. Y luego estamos muy acostumbrados a pedir opiniones de lo que está pasando. Oye, entonces, si crees que nos vuelvan a encerrar y nos van a poner el barbijo, pues lo que quieren, pero pues no me da la gana. Claro. Y tú crees que entonces van a volver a matar. Es como lo de los incendios. No vaya a ser que, pues mira, la verdad no tenemos nada seguro. Mejor disfrútala y goza. O sea, no es fácil, es lucha de titanes. ¿Sí me explico por qué? Porque si están quemando tantos lugares, que los están quemando, y eso es otro tema, pues puede pasar aquí también. Tú y yo estamos aquí sentados. Claro. Y si yo estoy pensando en que va a sonar la alarma, ¿para qué salgo de mi casa? Pero entonces estoy en mi casa así porque ya no fui al programa, lo que sea. Claro. Y estoy ahí en mi casa también pensando que se va a caer, porque estoy en un segundo piso y en un momento dado, si suena, siento que se va a caer. No hay nada seguro. El miedo te da una parte de la inseguridad. Exacto. No hay nada seguro porque si ahorita, como una vez estuvimos Alfred, Carlos y yo, y empezó a temblar, y no nadie sintió el temblor más que en este rollo. O sea, tembló Claro. aquí. Y no era astral ni paranormal. Es, por ejemplo, como los japoneses, ¿no? Oye, si estamos construyendo No, en yo una quiero- zona que es volcánica y que está llena de bueno, que a cada rato nos está pegando un tsunami. Quiero ¿sí? ir a Japón. Acepto Me esa falta- verdad, ¿no? Sí. Acepto esa verdad y me adapto a esa verdad. ¿Ah? ¿Qué pasa, por ejemplo, regionalmente aquí en México? ¿Sí? No queremos aceptar eso y queremos seguir controlando las cosas, por eso es que sufrimos tanto, ¿sí? ¿Qué pasa con los incendios de California? Pues es una zona, ¿sí?, que periódicamente hay incendios, ajá, Todos los años. todos los años. Los provocan. Ajá. Entonces, la naturaleza se está limpiando, la naturaleza se está purificando, pero como no quiere entender el humano que eso es lo correcto, entonces se queja, ¿sí? Es como las personas que viven a las faldas de los Popo. volcanes, ¿no? Del Popocatépetl. Son de muy aquí en felices. sí, son muy felices. No tienen miedo. Y en el momento en el que les dicen, no, oiga, y si explota el Popo, y pues ni modo. Ahora te voy a decir una cosa. Yo, es un decir, no me voy a vivir junto al Popo porque no sé qué. Tú te vas a vivir a otra parte y ahí te toca el volcán. Claro, es como de, oye, No huyas. estamos viviendo en la ciudad, ¿sí? El chiste Tiembla. no es huir, el chiste es adaptarte y saber qué vas a hacer. Entonces el miedo es un gran maestro, una gran maestra que te está mostrando A pesar. cómo no quisiste adaptarte y cómo no quisiste fluir y Adaptarse. resolver, ajá, a la situación que se te puso, que tú pediste consciente o inconscientemente para desarrollar tu valor, para desarrollar tu salud, para desarrollar todas las virtudes que tienes, ¿no? Fíjate que vamos a decir, el miedo no es tan malo, no es tan diablo. ¿Sabes por qué? No. El tema es que en el momento que yo estoy sintiendo miedo, Ajá, es cómo lo vaya yo a gestionar claro. para usarlo a mi favor, porque el miedo también te puede dar fortaleza y resolución. Es como si está agonizando un familiar que amas. Tengo miedo. ¿A qué? Ajá. No estoy juzgando, o sea, ¿a qué le tienes miedo? Es como ¿A tú que dices, ¿no? sufra? O sea, oye, y si viene otra pandemia y nos vuelven a encerrar y que no sé qué. Ay, mira, ya Oye, pasé ya te dijeron, durante toda la pandemia te dijeron, el virus del miedo. el miedo hace que tus defensas se bajen. El que no comas bien hace que tu cuerpo no reaccione correctamente Que no y descanses. no produzcas los nutrientes que necesitas y los anticuerpos que necesitas. Si no duermes bien porque te la estás pasando histérico porque no pudiste hacer, ¿no? Si no te organizaste y en esa falta de organización estás sintiendo ansiedad, ¿no? O sea, te están avisando desde antes. Ya tuviste la experiencia. Ya te caíste, perdón, en los hoyos que te tenías que caer. Viene una segunda experiencia, viene una segunda prueba. Si no reparas, repites. Exacto. Si tú no aprendiste a reparar en ese momento, vas a repetir y va a ser todavía peor. Ahora hay ¿sí? que prevenir para lamentar. Aquellos que sí nos preparamos y aquellos que estamos bien, ok, entonces es una enfermedad basada desde el miedo que va a generar esto y esto y esto. Viene la parte de la programación donde te van a decir va a pasar esto y esto y esto y esto. Si tú eliges tomar esa programación
e introducirla a tu código y que se desarrolle y se desenvuelva, prepárate para enfermarte. Es que Si no estás dando la respuesta Ajá. adecuada. Tienes que adecuarte a la respuesta. Ajá. ¿Cuál es tu respuesta? Si tú estás diciendo, ok, entonces me cuido, me doy lo que necesito, disfruto la vida, me voy a cuidar y voy a seguir los lineamientos que dicen, o sea, no porque me estoy poniendo un cubrebocas, quiere decir que voy a salir con miedo a la calle, ¿no? Simplemente me pongo el cubrebocas para estar bien. O como cuando llegas a tu casa y le pones el seguro, como decimos, la llave. Ajá, sí, que es exacto. para, o sea, sentirte bien no es porque estás esperando el ratero. Una cosa Exactamente. es que estés esperando al ratero que te va a llegar a masacrar y no sé qué tanta cosa dice la mente. Le pones por seguridad, Claro. por lo que tú, para que también estés más tranquilo, pero si tú en un momento dado, muchas partes de la provincia siguen dejando las puertas abiertas, Claro. a pesar de lo que dicen las noticias, porque nosotros no somos estadísticas, que saben que el Claro. mundo de las noticias que nos quieren decir, pues muchas las hacen por todo es vendimia Claro. y a través del miedo Hay gente que dice, no, es que cada vez la ciudad está peor y cada vez hay más inseguridad. o los tiempos. Más bien la persona que te lo está contando cada vez se alimenta de más inseguridad. Si hay más lluvia y inundaciones, eso sí está pasando y exacto, es muy Claro, o sea, es muy diferente, ¿no? porque Pero, por ejemplo, en Xochimilco, aquí en la Ciudad de México, que es un lugar pantanoso y donde hay todavía muchos cuerpos de agua, la gente aprendió a vivir encima del agua, ¿sí? Entonces, si las personas ya están solucionando, ¿tú por qué no? Entonces, ahí es donde viene el miedo a la responsabilidad. No me quiero hacer responsable, estoy muy cómodo, ¿sí? No necesito que nadie me venga a decir qué es lo que tengo que hacer, pero en el momento en el que pasa la situación, ajá, por no querer aceptar tu responsabilidad, entonces empiezas a culpar a los demás. ¿Qué hay detrás de los miedos? El sentimiento de desconfianza. No estoy confiando, no tengo fe. ¿Cuál es un antídoto padrísimo? Confiando, 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 y si no lo repites, le repites. Si tú estás craneando todo el tiempo, que claro. todo lo hacemos, y que la diferencia es que nos frenamos, o la gente frena, haces un hábito como los niños, entonces es un sentimiento de desconfianza que te va a impulsar y te va a mover, porque miedo también tiene que ver con el movimiento. Miedo es muévete. Pero muévete también en esta Claro. parte de adentro. Los vuelvo a repetir. Yo fui, si el miedo tenía nombre, se llamaba José Luis Flores Agua. Claro. Y era, de verdad, les dije hace un cachito, pero era tremendo. O sea, mi niño interior lo admiro y lo amo tanto porque Claro. esos impulsos de desconfianza, porque la vida me hizo fallas, pero vienen desde que estamos en el vientre materno, que los ruidos y los ruidos y los gritos son los que nos impactan. Claro. ¿Por qué? Porque el miedo está, porque es algo natural como los de los animales. Exacto. Si viene alguien con balazos, pues las gacelas empiezan a correr, los elefantitos se hacen así, Claro. la lluvia, toda esa parte, porque también tenemos una parte animal, como la vez que hablamos de los chimpancés y de los orangutanes, que es impresionante. Entonces, impulsa a creer en algo negativo. Por eso los miedos empiezan a gestar esas semillas, y esas semillas que pueden ser milagros para reconocer mis logros, empiezan a germinar, todo empieza a germinar. ¿Por qué siempre va a ser de esa parte? Confía en ti. Claro. Y la verdad, hazte este cuestionamiento, esa pregunta. ¿Realmente quieres terminar como los miedos te dicen? Vamos a hablar, ¿quieres terminar en un asilo sola, amargada? O quieres terminar sin una Claro. pierna, y quieres que vuelva a llegar otra pandemia porque requieres, es como decían. Y si lo quieres hacer, o sea, esa es también la parte de hablarte con la verdad. O sea, si lo quieres hacer, es que mi abuelito terminó sin una pierna y yo ahora también. Si tú elegiste seguir si tú hiciste ese acuerdo con tu abuelo de yo te voy a seguir hasta la muerte y en el dolor porque te amo y somos familia, está bien, solamente acepta esa realidad. ¿Sí? No lo hagas un pretexto, simplemente acepta que tú elegiste eso. Si tú estás eligiendo acompañar a tu madre o a tu padre en el dolor, acéptalo. Ahora ¿sí? eso, Pero acepta que es estar comiendo el mismo plato de la persona. Entonces, si la persona se enferma porque está comiendo podrido, tú te vas a enfermar también. ¿Sí? Si tú decides, ¿sí?, sentarte a la mesa con la persona que está comiendo la comida podrida y tú comer un manjar, ajá, también está bien.
Porque entonces la persona te va a decir, ¿por qué tú sí estás disfrutando y yo no? Puede Y dile, ser. toma de mi plato, Claro. ¿sí? Te comparto, ¿ah? Te comparto para que vivas una nueva experiencia, te comparto para que vivas, ¿sí? Lo que yo estoy viviendo, no a través de mis zapatos, a través de tus De tus experiencias. experiencias. Ahora, ¿Sí? ¿qué pasa? Porque muchos se pueden estar preguntando, pero no hacen preguntas, ya después no las hacen después. ¿Qué pasa si el miedo es real? Porque los miedos casi son imaginarios, pero si es real, por ejemplo, esto de la 5 sopa. minutos. Ajá. Te doy 5 minutos, desahogate. Tú la de aprovechar. Si el miedo, por ejemplo que ahorita me acordaste Sí. de la sopa. Estando comiendo una sopa ramen que yo estaba en un hotel en Querétaro hace como, sí, qué rico. Un día vamos a comer nada. Sí, aquí hay un ramen riquísimo. ¿Qué dices? Porque yo quería el de acá atrás, pero bueno. Entonces, el de aquí al lado, pues es que está mejor este. El tema es que, y soy fan de la ramen, ya sabes. Entonces, de repente, me pedí la ramen, estaba yo en el hotel así. Le di un sushi, ya sé que voy a cenar y ya está. Entonces llegué y súper amable los cuates. Y las Ya hay un cuates. buffet. No. ya nos dio hambre. También hay un buffet. Bye, Sí, bye, ya cuídense, entendieron bye. el pedo. Nos vemos. Con permiso. Buenas noches. Perdóname. Y entonces, hay que ver porque muchos miedos son reales. Sí, El miedo, por ejemplo, me pedí mi ramen no, o sea, yo tenía un hambre que después de que ya me la terminé toda me di cuenta que la sopa estaba echada a perder. Tun, 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 tun. No, yo soy de los que si están cocinando y agarran una jarra, que ellas saben más, yo no soy chef, ellas las mujeres mamás que saben cocinar, y le echan a los frijoles que no sé qué, le echan, ya los frijoles están, pero no sé qué para ablandarlos, les echan agua. Y desde la llave, yo ya estoy. Pero hierve, José Luis, hierve yo. Pero no soy tan tiquismiquis en ese aspecto, más a veces. Que no es así como que, ay, estoy revisando el chocolate que me comí hace rato. La ramen verdaderamente era un miedo real. ¿Qué haces con ese miedo real? Lo transformas. Entonces, le dice, plata coloidal. No sé, no me iba a ir por el Pepto ni nada, Sí, claro. ni me iba a echar una bocanada de alcohol. No está mi plata coloidal, porque a donde siempre me quedo en Querétaro ese día, yo no pude llegar ahí, y entonces le hablo. No, pero me acordaba que traía mi árbol del té, pero traía mi no me acuerdo cómo se llama la marca, y entonces tuve que trabajar algo real, claro. que sabía feo, pero bien que me la zampé. Y dije, eso te pasa por ser así, por no poner atención. Claro. Y entonces ya pagué, no sé qué tanto, y yo, tun, 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 tun. Ahí cuando iba caminando elegí, realmente te quieres enfermar porque sí estaba echada, sabía horrible, pero agua, Ajá. mis gotitas de perdón, de quién sabe qué, fue tanto la fuerza, no me enfermé. Claro. Sí, o sea, Hice algo. y entiendan esa parte, o sea, Así ya está hablando. estoy viviendo el miedo, ¿no? Ya lo dejé Y no pasar, me enfermo. ya me comí, pero voy a resolver, ¿no? En mi caso, por mi Hasta forma hubiera vomitado. en mi caso, en mi forma de ser, o sea, en el momento en el que yo percibo el sabor y no me gusta, ¿me lo puedes cambiar, por favor? Pero no te entra miedo. No, Ah, justamente porque yo ya trabajé esa parte, ¿no? Y entonces Sí. es de, no me voy a comer algo que no me gusta. pero sí te ha dado miedo con algo que ya comiste y dijiste chin, como a mí. Porque No, me la lo paso que- así. bueno, es que ahí, por ejemplo, a nosotros nos enseñaron a comer de todo. Entonces, más bien era como. Tienes de- estómago de, ¿cómo Ajá, dicen? estómago de. Algo dice. Que se puede comer las piedras. Ajá, y no le pasa nada. ¿no? Sí, ya. Pero ahora A es. ver la información que vale. Sí, exacto, ¿Cómo o sea, creciste? Ahí es cómo creciste. O sea, a ti ya te toca esa parte de saber cuál es la verdad, tu verdad, ¿no? Desde tus creencias, desde tus hábitos. Sí. Y no querer cambiar al otro. Ajá. Igual yo le puedo decir, José Luis, cuando te comas ese plato, cuando te den ese, pídeles mejor que te lo cambien. ¿Sí? No tengas miedo, resuelve. Claro. ¿Sí? Y si yo veo que voy, Sí, ¿no? güey. Por ejemplo, al sushi con mi amigo, y mi amigo yo estoy viendo que está ya sufriendo y está haciendo sus caras porque es muy, muy de caras, ¿sí? Entonces, si yo veo que no dice la verdad y que no quiere causar un problema, Me empujas entonces yo digo, oye, ¿nos puedes cambiar los platos, por favor? Sí. Y te lo puedes cambiar. Y entonces yo nada más veo la cara de mi amigo. Gracias, amigo, gracias. Que sí lo hago. Ajá, Eso es, por me- ejemplo, si estás en junto, Ajá. ¿no? Porque una vez también comí sushi
y pedí salmón. Claro. Y había salido el teatro y estaba yo muy feliz hace miles de años, mucho tiempo. Salí de ver una película en un teatro y entonces estaba así feliz con un amigo. Me dio disentería y me estaba muriendo porque es que a mí me ganó más el hambre Ajá. que esa parte y después me dio miedo, pero ahí sí no tenía remedios. Me valió y me dio disentería muy feo. Casi me moría la neta. Por no eso, pero espérenme, también, Claro, si en un momento dado yo veo que está feo, o que me pasa mucho con el pan, si el pan no está bien, ¿me puedes cambiar este bolillo a la telera para la comida? Y sí, no, sí le digo, pero sí payó mucho el ejemplo, creo que no se entendió. Claro. Entonces, ¿qué antídoto vamos a hacer para que el miedo nos deje en paz? El decreto cede del error de la mente. El miedo ya sabes que va a ser de alguna manera, entre paréntesis o comillas, necesario, porque es un aliciente para una autodefensa. Claro. Como los ejemplos que pusimos. En el momento que llegue un miedo, hablando de las partes de los decretos que yo he usado, pues es todo lo que me dice el miedo es mentira, solo el bien es real, y actuar en consecuencia de parar, respirar, relajar, ver si te está dando ansiedad. Ya saben muchos que cómo sientes la ansiedad, o te está dando estrés, o te está dando temor. Y el tema es que no lo alimentes. Poner atención plena en el momento presente. Hacerte las preguntas que dijo Carlos, o también preguntarte, ¿realmente quiero esto? Porque hay gente que dice, y me lo ha dicho, yo sí que me enfermé y me quiero morir. Y un amigo lo dijo, yo me quiero enfermar y morirme porque no quiero estar aquí, pero no me quiero suicidar. Así me dijo. Y a la semana se murió de un infarto. Exacto. Y no se provocó nada más. Dijo, yo le estoy diciendo. Entonces, eso es la parte en donde poner atención plena, poner atención a tu respiración para que te dé claridad. Te puedes mover. Si en el momento te puedes mover a lo que sea. Si el miedo te hace esto, o esto, o eso, o sea, o sea, como la chilindrina, tú lo que vas a hacer después es empezarte a acomodar, porque esto viene con la situación del cuerpo. Y si tú empiezas a mover tu cuerpo diferente, aunque no hagas ninguna declaración o repetición, el cuerpo va a pensar. ¿Puedes echarte a reír? No, yo ahorita hice esto. Sí. ¿Y por qué se ríe? Porque a lo mejor me dio pena, no me vale. Entonces te sueltas o empiezas a brincar. Otra de las cosas que puedes hacer es poner tus manos entre el vello púbico y el ombligo, donde está el lavadero de las emociones. Y como en cuclillas, así mollando, a ver si lo hacemos. Pero el caso es hacerlo, lo hacen los perros. Y los gatos, quién sabe cómo le empiezan a hacer. Los animales nos enseñan. Está esta parte del foie, que se puso muy de moda, pero también en yoga es... Y es y te cimbra todo, ya estoy casi sudando. O también lo que puedes hacer es este efecto de leñador, donde hay un como leño imaginario, exacto. Y tú, todas esas cosas que en el momento, porque lo que requieres es moverte, no salir corriendo. Exacto. Y Carlos, pues les va a poner otras cosas, pero es bien importante y ahí puedes estar diciendo, solo el bien es real, todo lo que me dice el miedo es mentira, todo lo que me dice el miedo es mentira. Y vas a terminar diferente. Y si no, abre la ventana, ¿no? Y ríete. Exacto. O grita, ponen un jarro. Ajá. ¡Ah! Y desde aquí no. Entonces, es como cuando lloras, como cuando escupes, como cuando te suenas. Gracias. Van a ver cómo Pues les gracias. No, pues ya las dijo todas, ¿no? Ya las dijo todas. Entonces, hay muchas más. José Luis, no lo alimento, entonces ¿qué hago? Mátalo de hambre. Mata de hambre a tus miedos hasta que desaparezcan. Vete por donde llegaste. Sí. Es una orden. ¿No? Saca ese miedo y deposítalo en el fuego, ¿no? Esa parte y ve cómo se pulveriza, cómo desaparece. Escribe. Sí, o escríbelo, sácalo y después tíralo al fuego y ve cómo se pulveriza y se hace cenizas, ¿no? Hasta que tu mente entienda y programe, ¿sí? Un nuevo sistema donde cada vez que un miedo salga, también salga la solución. Si puedes provocarte todo lo que te provoque el miedo, cambia de guión y polariza esa situación. Y si puedes lograr todo eso que te deja todo turulato y tu lata, exacto. Pues ahora no solucionen desde el problema, ¿no? Solucionen desde el lado contrario, ¿no? Entonces, voy a solucionar desde mi pobreza, voy a entender la pobreza, no. Conoce la riqueza.
experimenta la riqueza. Disfrútala. Sí, disfruta la riqueza, elige la riqueza en prosperidad, abundancia. Si no puedes en la parte material, pues entonces en la parte emocional, en la parte mental, en la parte sensorial, ¿sí? Empieza a sentir rico, empieza a pensar rico, ¿sí? Y la riqueza vendrá por añadidura, ¿sale? Pues esos son los consejos que les podemos dar. Este fue el tema del miedo. Vamos a seguir hablando en otros programas, sí, pero esperemos les guste mucho. Muchísimas gracias a Loli Vera por mandar su pregunta. Sigan mandando preguntas, por favor. Laura Moya también. Y a todos y a todas las que nos ven en todo el mundo les mandamos un saludo enorme, muchos abrazos. Y como siempre les decimos, que la luz nos guíe, el amor nos envuelva y que todo vibre en ella. Gracias. Yo soy José Carlos Garduño. José Luis Flores. Y en los controles está nuestro compañero y anfitrión Alfred. Sí, y le damos muchas gracias a Alebrije Café Cali por una transmisión. Ay, no saben, pero rápido de Café Cali, un comercial. Pedí un chocolate caliente, riquísimo. Pero estaba yo dudando en pedir un sándwich de pollo. De verdad, no había sándwich. Pedí uno de jamón. Ay, no, yo pensé que el neta era el de pollo. No, el de jamón también está. O sea, los dos no tenía cual. Y me lo saboreé tan rico y no venía hambriado. No, estaba delicioso el de jamón. De verdad, muy rico. Prueben los chilaquiles también, ¿no? Prueben los molletes con chorizo argentino, que también son deliciosos. Pero bueno, ya nos dio hambre. Sí. Los chorizo argentino, pero hay otros tres que son de carnes raras. Chorizo argentino, chistorra, deliciosos. Son chapatos. Vénganse para acá a disfrutar. ¿Me vas a dar una lana por promover? ¿O te voy a meter miedo? Cuídense mucho. Muchas gracias por todo y nos vemos la próxima semana. Miedo. Bye. Porque cuando te acuerdas de esa canción, pues.